alguien de mi familia muy querida se preocupó por eso. Lo identificó. Identificó, oye, tú eras desvej y ahora eres desvej, ¿no? En poco tiempo. Ok. Como 6 meses. El mal plan. El mal plan, literalmente. Mi comida al día era... un rollo anoréxico, ¿no? Era un trastorno de alimentación. Claro. Era una manzana con un poco de yogur, a veces, no siempre, al día. Entonces sí era una cosa terrífica, ¿no? Okay. O sea, espantoso. Y pues mi tía, que es una persona muy querida, me lleva con una nutrióloga, todavía me acuerdo. Y a mí me fascinó subirme a una báscula, donde la báscula tenía electrodos y yo tocaba los electrodos y entonces la báscula decía cuánta agua tengo en el cuerpo, cuánto músculo tengo en el cuerpo. Como debe ser en la mayoría de las veces hoy en día y muy avanzado, ¿no? Lo ya no nada más es la báscula, pero ahorita obviamente para eso te traje, para que nos expliques que a veces cuando se pierde peso o se gana no siempre es de masa, de grasa, pero eso ahorita llegaremos a ese punto porque para eso te traje, para que la gente aprenda. Pero ahorita seguimos con tu historia. Entonces, llegaste con la nutrióloga. Llegué con nutrióloga, una nutrióloga de la Ibero, ya sabes, muy guapa, muy rubia ella, rubia inteligente. Sí, claro. Bien, ¿no? Entonces dije, me gusta, ¿no? Y lo que me maravilló, me impresionó es que dije, ¿cómo es posible que comiendo aún pierdas peso? Porque aún cuando yo llegué con la nutrióloga no fue así como de, ok, no, mira, la alimentación así. No, ella no hizo una labor de convencimiento para que yo comiera. Lo que me gustó, el abordaje era completamente diferente al abordaje actual. Y el abordaje que ella hizo fue te voy a mandar un plan de alimentación en menús. ¿Eran 5 tiempos? No es cierto. Sí, eran 5 tiempos y 5 menús. Y en donde, híjole, si no mal recuerdo, eran una dieta hiper bajita en energía, ¿no? Pero obviamente si tú vienes de un trastorno o con un trastorno, te parece de kilos y kilos y kilos de comida. Entonces me fascinó que me dijo, come lo que puedas. Pero a ver, eso es lo que te iba a preguntar. O sea, tú vienes de ese trastorno, te mandan 5 comidas bien hechas y todo como debe ser, pero tú no piensas en ese momento, no, es que yo quiero estar delgado y yo como esto voy a engordar. Claro, o sea, mi primera impresión fue de, no mames, es un chingo de comida, yo no me voy a comer todo. Entonces me dijo, no te comas todo. Come lo que quieras. Come lo que tú creas conveniente y después vas viendo si te lo comes todo. Esto es para bajar de peso. Y yo dije, chinga, a ver. Entonces sí, empecé de menos a más, como debe de ser, ¿no? Y en efecto, o sea, cuando me di cuenta ya estaba comiendo todo el plan de alimentación, lo que ella sugirió en aquel momento, y me sentía muy bien. No se sentía que tenía energía, no me sentía con frío todo el tiempo, no me sentía con sueño despierto, porque de pronto era como que estaba despierto, pero mi mente quién sabe en dónde estaba. De pronto todo eso dejó de suceder. Pero bueno, entonces ahí eso te hace un beneficio para ti personal, pero te genera eso de decir, ¿quieres tú eso? ¿O todavía no llegas a eso? Ahí me generó. O sea, ahí fue cuando dije, wow, o sea, comiendo comida pierdes peso, te sientes bien y no llegas a esa fase famélica, ¿no? Porque también es un tema emocional y mental muy fuerte en el que te malviajas, te encierras y dices, comer no es necesario, porque mira, estoy vivo. Ok. ¿No? Luego, bueno, sales de ahí, sí, te conozco, que trabajaste en una empresa de autos y luego trabajaste en una cadena de gimnasios. Por ejemplo, en la cadena de gimnasios, conociendo también la parte deportiva y todo eso, ahí también, pues a final de cuentas, cuando trabajas o estás trabajando en la cadena de gimnasios, me imagino que aunque no es lo mismo, sí te acerca un poco a lo que te gusta la nutrición y con lo deportivo, y eso te va llevando también un poco más a querer estudiarla, o ya la habías empezado. No, yo ya la estudié desde hace más tiempo, antes de entrar inclusive a la cadena y antes de entrar a las distribuidores de autos. Eso no influyó. No. Eso era cuestión de trabajo nada más. De hecho, fue cuestión... Ahorita vamos partes por partes. Sí, claro. Mi formación básica en nutrición fue hospitalaria.
Ok. Yo termino la carrera y O sea, sales de la prepa. salgo de la prepa. Y ya tienes decidido. Nutrición. Después de lo de la Y doctora. con la nutrióloga le dije, ¿no? Oye, ¿qué escuela me recomiendas? Okay. A mí me interesa algo clínico, me gustaría... Bueno, todavía no entendía bien qué era lo clínico. Claro. Pero le dije, a mí me gustaría estudiar nutrición. Y me acuerdo que me dijo, ¿y qué rama? Y yo, puta, pues no sé. ¿Hay ramas? Hay ramas en nutrición. Entonces me dijo, ¿no? Rama poblacional, rama clínica, rama deportiva, rama de comedores, ¿no? O sea, digamos, toda la industria alimentaria. Y yo, puta, como tú. Ah, ok. Y me dijo, clínica, ¿no? Y en aquel entonces había 3 escuelas nada más. Ok. EDN, la Ibero, 4. La UAM, que es donde yo estudié, y el Poli. Ok. Creo que son escuelas fuertes. Sí, todas bastante ellas. fuertes, ¿no? La generación de conocimiento UAM, Poli, Ibero un poco, y de la EDN casi no sale conocimiento nuevo. Terminas... Pues echas la carrera normal. Y me echó la carrera normal, 4 años y piquillo. Y dije yo, voy a poner el ojo en un hospital de prestigio, el mejor de México, y me quedé. Una experiencia muy padre, increíble en cuanto al conocimiento que se genera, el conocimiento que haces, el contacto que tienes con los pacientes, toda la información que vas recabando al cabo de experiencia, al cabo de toda la información en, obviamente, evidencia científica. Pero yo quiero hacer un paréntesis ahí. Ahí entonces, ¿qué es la clínica ya en un hospital? La ¿Qué es lo clínica, que haces ahí? la clínica se puede dividir también en varias Ramas. mini ramas, por así decirlo, ¿no? La clínica como tal sí aborda lo que es en la cuestión, por ejemplo, hospitalaria, la cuestión preventiva, inclusive un poquito la cuestión deportiva, pero con algún tema de alguna enfermedad, sobre todo crónica o, bueno, otro tipo, ¿no? Entonces, como tal, si hacemos como un poquito más cerradito, por así decirlo, el concepto, clínica o nutrición clínica abordaría cualquier tema hospitalario, es decir, una persona que esté ingresada dentro de un hospital en una cama, ya sea en tiempo o, bueno, periodo largo, estancia larga, estancia media o estancia corta, ¿no? Sobre estancia corta no tanto, pero más. ¿Su plan alimenticio? Depende. Dentro de la nutrición clínica, obviamente sí se tiene que ver la nutrición oral dentro del hospital. Las personas que pueden comer vía oral y aquellas personas que no pueden comer vía oral o que no pueden usar el tracto digestivo, entonces hay alternativas. Pero entonces también las tienes que saber. Claro. En esa rama. Así es. Okay. De hecho, es lo que más se utiliza, ¿no? Okay. Por ejemplo... Entonces no cualquier nutriólogo puede estar en una clínica si no lo sabe bien. La formación básica del nutriólogo tenemos forzosamente que saber ese tipo de nutrición. Okay. Lo actual o lo recomendado es que cuando un nutriólogo termina la licenciatura, tiene que decantar por qué rama se va a especializar. Tristemente en México, la nutrición clínica no se hace por nutriólogos, se hace por médicos. Okay. En hospitales como del IMSS o algunos otros del ISSSTE, el médico es el que da que diagnostica. Nosotros hacemos el diagnóstico nutricio. Nosotros evaluamos a los pacientes. Nosotros decimos el paciente está en riesgo de desnutrición, el paciente no está en riesgo de desnutrición, o el paciente tiene un estado de nutrición adecuado, de acuerdo a todos los instrumentos que existen, pero le decimos sugerencias al médico tratante. El médico tratante decide... Me parece bien, me parece mal, ¿no? O sea, por ejemplo, un paciente que tenga una oclusión intestinal que no puede utilizar el tracto digestivo, se evalúa el caso y, por ejemplo, si es, puede ser algo a largo plazo, entonces se opta por una nutrición que se llama parenteral, que va directamente a las venas. Pero eso lo decide el médico. Lo decidimos nosotros, pero el médico termina decidiendo. O sea, está mal el proceso. Está mal el proceso. O sea, tiene que ser el médico y luego ustedes en cuestión de esa exactamente. Rama. Nosotros somos los que realmente deberíamos determinar si el paciente es candidato o no para la nutrición parenteral, ¿no? Oye, entonces eso te desanimó, me imagino, en algún momento, porque dijiste, pues, ¿qué onda?
¿Qué hago aquí, no? Mira mi suspiro, amigo. Desde luego. O sea, imagínate que vas a un hospital de ultra alta especialidad y tú llegas muy entusiasta de la nutrición clínica y dices, güey, voy a medir gente y voy a ver y les voy a dar la fórmula, no sé qué. No, porque la teoría te dice, ¿no? O sea, para la nutrición parenteral o venosa, pues bueno, hay que hacer un cálculo y de ese cálculo, dependiendo del estado de hidratación, muchos factores que alteran el posible tratamiento dietético. Tú haces todos tus cálculos y todo y llegas y le dices, oye, vamos a mandar al centro de mezclas, que es el lugar donde deberían de mandar a hacer las mezclas para la nutrición, y resulta que, ¿qué crees? Son fórmulas estándares. Y este paciente, a ver, pesa tanto, ¿verdad? Tiene tanto edad. 2 litros. Le corresponde esto. 2 litros. Así hacen su prescripción los médicos. Claro. 2 litros. Y yo así de, güey, mis cálculos. No dicen 2 litros. No, porque tiene que ver la concentración, por ejemplo, de la dextrosa, que es la glucosa. Ay, qué mal. Tiene que ver la concentración de agua, tiene que ver... Y aparte de eso estudiaste. Cosas. Entonces, claro. Si eso estudiaste, pues seguramente eres más conocedor de lo que necesita que un doctor general o ortopedista o lo que sea. Entonces, me queda claro que así es. No hay que explicarlo mucho, ¿no? Pues, y lo que hacemos nosotros es prácticamente la evaluación del estado nutricio, como para corroborar que sí realmente esté bien la prescripción, por así decirlo, que el médico no esté errando en la prescripción, si es que tiene algún tema de desnutrición o de riesgo A. Y entonces, pues nosotros prácticamente nadamos como el visto bueno. Eso es la realidad. Oye, una pregunta que se me viene a la mente así rápido. Si hay algún problema con un paciente que se desnutre o hay algún problema grave y todo, ¿quién es el responsable? La realidad en ese momento. ¿Ustedes? Médico. El médico. O sea, ¿no se los avienta para ustedes? No. Bueno, mínimo, ¿no? Mínimo. De hecho, hay mucha discusión con respecto a ese tipo de situación que me planteas, ¿no? Porque es común y muy, muy, muy frecuente que las personas que ingresan al hospital se desnutren, porque en los hospitales los horarios de ser cuando pueden comer o cuando pueden utilizar la vía oral, los horarios son muy poco flexibles por los trabajadores, por los insumos, por N cantidad de factores. Entonces, si a una persona que le van a hacer un estudio le dejan ayuno y tiene que subir a piso para esperar el estudio a las... No sé, ahorita ya no me acuerdo los horarios de servicio, ¿no? Pero bueno, vamos a decir algo arbitrario. Que lo sirvan a las 8 de la mañana el desayuno y que crees que lo suben a las 7:30 porque lo van a meter a rayos X y lo suben o lo bajan dependiendo cómo sea el hospital. Y no desayunó el pobre individuo. Más aparte ya traía ayuno de 24 horas o de 12 horas, porque eso hacen. Y luego baja y dices, oye, no he comido nada. Híjole, amigo, no te puedo subir nada hasta las 2, que es la hora de la comida. ¿Ah, sí? Sí, claro. Entonces, todo ese tiempo que ya pasó en ayuno el paciente. No, bueno, y aparte se hace sentir el carajo. Y el padecimiento que tiene. Y encamado, porque no te mueves, estás encamadito, bien encueradito en la cama. Pues casi todas las personas que ingresan a un servicio hospitalario se desnutren. Sobre todo estancias largas.